Hola, hoy en nuestro espacio de filosofía CB9 hablaremos del tema de la reforma protestante y la ética protestante. Los puntos que veremos sobre dicho tema serán los antecedentes, el origen, las principales ideas de la reforma protestante y por qué es importante dicha reforma. Bien, ahora trataremos de explicar cada uno de los puntos que hemos mencionado. En el siglo XVI, Martín Lutero inició un movimiento llamado la Reforma Protestante. Esto con el fin de que la Iglesia ya no siga vendiendo indulgencias, lo cual era una costumbre de la Iglesia para conseguir más dinero. Y según con estas indulgencias, todos sus pecados serían perdonados y se irían al cielo. La Reforma tuvo su origen en las críticas y protestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en una de las costumbres de la Iglesia Católica. ¿Quién fue Martín Lutero? Fue un teólogo y fraile católico, agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiró a la reforma protestante y la doctrina teológica y la cultura denominada luteranismo. Martín Lutero sirvió como predicador y confesor en la iglesia Santa María de la ciudad. Fue durante este periodo que Martín Lutero se dio cuenta de los efectos de ofrecer indulgencias a los feligreses. ¿Quién fue Juan Calvino? Fue un teólogo francés considerado como uno de los padres de la Reforma Protestante. Fue excelente en sus estudios y profundamente religioso desde su juventud. Lutero habló con la Iglesia romana para hacerlos entrar en razón de que no deben vender indulgencia y que la salvación llega a través de la fe y no de las obras. Obviamente esto no le agrada a la Iglesia, así que Lutero tuvo que buscar refugio en Suiza. La reforma protestante se inició en Alemania. Fue un movimiento reformador liderado por el monje alemán Martín Lutero que publicó sus 95 tesis, donde criticaba la venta de indulgencias como una reacción contra las doctrinas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bien, pronto esta nueva visión se difundió por varios países de Europa. La Reforma Protestante es importante. Gracias a este movimiento logran quitar las indulgencias y así la Iglesia ya no quitará su dinero a el pueblo, diciéndoles que si sus pecados serían perdonados podrían ir al cielo. Se forman dos corrientes, el luteranismo y calvinismo. Martín Lutero y Juan Calvino son considerados como los dos hombres más importantes de la Reforma Protestante del siglo XVI. Tanto los luterianos como los calvinistas creen en Dios ha escogido desde antes la fundación del mundo un grupo de hombres para la salvación eterna. Esta elección, según ambos puntos de vista, no estaba basada en nada que Dios haya visto en el hombre, sino en su pura gracia, amor por medio de Cristo. Una forma de poder entender a la ética protestante la explica Weber, junto a la aparición del capitalismo moderno, no por una sucesión de causas económicas, sino por la conjunción de una situación económica favorable que también se ha dado en otros momentos de la historia sin generar un efecto similar. Una mentalidad religiosa que veía en el éxito económico la señal de la predestinación para la salvación eterna. Max Weber no pretendía explicar el comportamiento económico a partir de la religión, sino mostrar que las ideas y la visión del mundo que tienen los grupos humanos ejercen una influencia en la conducta individual, independiente de otras fuerzas sociales como el trabajo y las relaciones de producción. Las creencias y los valores son tan reales como las fuerzas materiales para explicar la historia y la acción humana. Además, Weber estaba convencido de que las concepciones religiosas son factores esenciales en la transformación económica de las sociedades. Sobre estas dos cuestiones gira su estudio. Quiere saber por qué el capitalismo se desarrolló exclusivamente en Occidente. El gran sociólogo alemán señalaba que la característica destinada del capitalismo moderno frente al antiguo era su carácter de empresa productiva, racional y eficiente frente a la manera búsqueda del beneficio, a costa de la expoliación y el saqueo, que distinguía al capitalista aventurero en la antigüedad. Weber definió el capitalismo aún de una manera más simple, como existente dondequiera que se realiza la satisfacción de necesidades de un grupo humano, con carácter lucrativo y por medio de empresas, ya una explotación racionalmente capitalista, con una explotación con
contabilidad de capital, recurrió además al espíritu del capitalismo para descubrir la actitud que buscaba la ganancia racional y sistemáticamente. Weber advirtió magistralmente que el origen del capitalismo estaba en el surgimiento de un nuevo tipo de normas y valores que llamó la ética protestante. Observó que el capitalismo moderno floreció primero en países protestantes como Inglaterra y los Países Bajos. El protestante es estimulado a trabajar durante y a practicar la austeridad para mayor gloria de Dios. En el calvinismo, la doctrina de la predestinación alienta al creyente a buscar signos de su elección, entre los cuales se destaca el éxito en el trabajo y en el mundo financiero. Weber distingue 4 corrientes principales del protestantismo ascético: calvinismo, metodismo, pietismo y sectas baptistas. El estudio que hace Weber del protestantismo ascético